Atravesó la noche madrileña como una sombra decidida, una figura que muchos habrían confundido con un aficionado despistado si no fuera por ese andar reconocible que solo tienen los profesionales del máximo nivel, ese gesto de quien está acostumbrado a que miles de personas analicen hasta cómo respira. Moisés Caicedo apareció cerca del Santiago Bernabéu a una hora en la que incluso los bares que presumen de no bajar nunca la persiana ya se habían rendido al sueño. Y sí, desde ese primer instante la historia comenzó a correr como pólvora encendida, porque pocas cosas hacen latir tan rápido el pulso del fútbol europeo como un jugador de élite presentándose de madrugada en el Templo Blanco. La pregunta que explotó en la cabeza de todos fue inmediata. ¿Qué demonios estaba haciendo ahí? Hay que reconocerlo, Madrid tiene esa cualidad inquietante de convertir cualquier movimiento inusual en un rumor épico. La ciudad entera funciona como una red sensorial gigante, donde un conductor de VTC cuenta lo que vio a un periodista en potencia, que a su vez se lo dice al camarero que en unas horas lo soltará a la barra entera. Y cuando el nombre que aparece en medio de ese murmullo es el de Moisés Caicedo, uno de los futbolistas más cotizados de la Premier League, la cosa no tarda en alcanzar categoría de terremoto. Que nadie se engañe. Las historias futboleras no nacen en los despachos, nacen en noches como esta, donde la lógica queda momentáneamente congelada y el misterio toma las riendas con un desplante casi teatral. Para entender la magnitud de esta visita nocturna, primero hay que repasar quién es realmente Moisés Caicedo. No como figura mediática que levanta portadas, sino como producto de un recorrido casi improbable que lo ha llevado desde los campos de tierra de Santo Domingo de los Táchilas hasta convertirse en uno de los centrocampistas defensivos más codiciados del planeta. Su explosividad, su lectura de juego y esa mezcla rara de templanza y agresividad lo han convertido en un futbolista que cualquier club grande mira con apetito, incluso aquellos que presumen de tener la despensa llena. Y en un mercado donde los precios han dejado de tener relación con la física conocida, el ecuatoriano ha sido capaz de mantener un rendimiento que justifica cada euro que se menciona en torno a su nombre. El Bernabéu, por su parte, no es simplemente un estadio, es un escenario donde cada luz que se enciende tiene un significado. A esa hora, cuando el silencio compite con el murmullo distante del tráfico nocturno, ver a alguien relacionado con el fútbol acercarse a sus inmediaciones es como observar una pista en un thriller deportivo. No es necesario que nadie lo confirme, porque el contexto ya lo grita. Y aunque es evidente que un jugador puede estar en Madrid por 1000 razones, desde unos días libres hasta un acto publicitario, la llegada clandestina a un punto tan simbólico dispara la imaginación colectiva con la facilidad con la que un niño lanza una piedra al agua. Ahora bien, antes de seguir avanzando hay que hacer algo importante: bajar un poco el humo emocional y mirar con lupa. Porque el fútbol moderno vive en un equilibrio constante entre la realidad y el espectáculo, entre las operaciones deportivas y las novelas espontáneas que se cocinan en redes sociales. Y aquí entra algo fundamental. No se puede decir que Caicedo haya negociado nada con el Real Madrid en esa madrugada, al menos no sin pruebas. Lo que sí se puede hacer es analizar por qué la mera idea resulta tan verosímil. Y es que el club blanco vive un momento de construcción silenciosa pero contundente, donde cada fichaje parece formar parte de un plan mayor. Si el fútbol fuera ajedrez, el Madrid sería esa mano que mueve piezas sin temblar, incluso cuando el movimiento es arriesgado. El centro del campo del equipo blanco es una mezcla fascinante de juventud exuberante y veteranía ilustre. Pero ningún equipo ganador vive de inercias. Necesita anticiparse, rejuvenecer, apostar. Y Caicedo pertenece exactamente a esa categoría de jugador que se busca para sostener los grandes proyectos: intensidad, disciplina táctica, versatilidad y la capacidad de influir en el ritmo de un partido desde zonas donde normalmente solo se fijan los entrenadores. Esa es la clase de futbolista que hace que el Real Madrid, cuya identidad mezcla espectáculo con eficiencia casi quirúrgica, ponga una marca en su agenda. Y aunque la operación sería compleja por muchas razones, desde el precio hasta la competencia feroz de la Premier League, la lógica dice que su nombre no sería descabellado en las reuniones internas del club. Pero volvamos a la escena nocturna, que es donde realmente todo se vuelve interesante. A esa hora no hay prensa esperando, no hay aficionados apostados contra las vallas, no hay cámaras encendidas intentando captar la exclusiva. Solo hay silencio, luces tenues y la sensación de estar presenciando el prólogo de algo grande o, al menos, algo inesperado. Es precisamente ese vacío lo que hace tan tentadora la idea de un encuentro informal, una conversación privada, una exploración de posibilidades. Los grandes fichajes no nacen en ruedas de prensa repletas de micrófonos. Nacen en momentos discretos, a veces tan silenciosos como la escena que nos ocupa. Ahí es donde entran los dirigentes, los agentes, los intermediarios. Y sí,
También los gestos simbólicos. De hecho, la historia del fútbol está llena de episodios parecidos que, con el tiempo, se convirtieron en leyendas. Jugadores que aparecieron en ciudades que supuestamente no tenían por qué visitar, encuentros improvisados en hoteles donde se cerraron operaciones multimillonarias, reuniones nocturnas en casas particulares que después se contaron como anécdotas épicas. Y aunque no todas terminaron en fichajes, todas formaron parte del imaginario colectivo que sostiene la magia del mercado. Porque una cosa es la información oficial y otra es el murmullo que mantiene vivo al aficionado incluso cuando no hay partidos. Y si ya estás disfrutando del viaje, dale al botón de suscribirte, que historias como esta no llegan a los telediarios ni se cuentan con tanta calma en ningún otro rincón futbolero. La figura de Caicedo, al margen de la rumorología, tiene un peso específico en cualquier análisis deportivo. Su ascenso rápido desde Independiente del Valle hasta la Premier ha sido un recordatorio de que el talento latinoamericano no necesita permisos para irrumpir en la escena global. Y su paso por el Brighton, donde se convirtió en uno de los jugadores más influyentes del equipo, demostró que no solo brillan los ofensivos. Los centrocampistas defensivos, esos trabajadores silenciosos que sostienen al equipo como las vigas maestras de un edificio, pueden ser igual de mediáticos si lo que hacen es extraordinario. Y Caicedo tiene la virtud de mirar el fútbol como pocos. Siempre unos segundos antes, siempre con una lectura que parece desafiar la velocidad natural del juego. También hay algo de justicia poética en imaginarlo en Madrid. No como fichaje asegurado, sino como símbolo de una historia que sigue creciendo. Porque si algo necesita un jugador de élite es que el mundo recuerde que está ahí, que su rendimiento no es casualidad y que su nombre merece estar en las conversaciones de los grandes clubes. Y a veces basta una aparición inesperada en el lugar adecuado para que su figura se vuelva omnipresente en tertulias, análisis y especulaciones. Puede sonar cínico, pero así funciona el ecosistema futbolístico. Y no es necesariamente malo, siempre que uno sepa separar el humo del fuego real. Lo más curioso es que la escena generó más preguntas que respuestas, que en el fondo es lo que mantiene viva la narrativa. ¿Vino a hablar? ¿Vino a conocer? ¿Vino a ser visto? Cada posibilidad tiene su propio encanto y su propio peso simbólico. Un jugador no se acerca al Bernabéu por capricho, igual que un historiador no visita una biblioteca nacional solo para mirar la fachada. A veces basta cruzar una puerta para abrir mundos de posibilidades. Y sí, habrá quien diga que la coincidencia es perfectamente posible, que Madrid es una ciudad donde los trenes, aviones y horarios improbables forman parte de la rutina. Pero incluso si uno quisiera aferrarse a esa explicación minimalista, hay algo que no se puede ignorar. La expectación que genera su presencia habla del lugar que ocupa Caicedo en el imaginario futbolero actual. No se trata solo de su calidad, sino de la manera en que juega. Hay futbolistas que parecen diseñados para ser protagonistas incluso cuando no buscan protagonismo. Y Caicedo, con su energía controlada y su inteligencia natural para leer los tiempos, pertenece a esa categoría. Los entrenadores lo adoran porque es fiable. Los aficionados lo admiran porque es incansable. Los directores deportivos lo observan porque es una inversión segura. Y los rivales lo sufren porque es implacable. Esa suma de factores hace que cualquier movimiento suyo sea digno de análisis, incluso uno tan sencillo como aparecer por Madrid en plena madrugada. A medida que la historia se difundía, comenzaron a surgir interpretaciones de todos los colores. Desde quienes aseguraban haberlo visto entrar en una furgoneta oscura hasta quienes juraban que solo paseaba por la zona tras cenar con amigos. La realidad es que, como suele ocurrir con los rumores de mercado, cada versión tenía un fragmento de verdad y un fragmento de imaginación. Y es precisamente ese equilibrio lo que alimenta la pasión del aficionado. El fútbol es demasiado grande como para reducirlo únicamente a estadísticas o contratos. También vive de relatos, de intuiciones, de esa sensación de que algo está a punto de suceder incluso cuando nadie puede confirmarlo. No obstante, lo más interesante no es el rumor en sí, sino su efecto. Porque cada vez que un nombre como el de Caicedo se vincula al Real Madrid, el mundo del fútbol reajusta su mapa mental. Los periodistas revisan archivos, comparan datos, buscan pistas. Los aficionados reconstruyen formaciones posibles, imaginan combinaciones tácticas, se entusiasman o se inquietan según sus preferencias. Los clubes rivales observan en silencio, calculando si deben adelantarse, si deben mejorar ofertas o si deben reforzar posiciones propias antes de que el mercado se descontrole. Y los agentes, que entienden mejor que nadie el valor de la visibilidad, toman nota. El rumor, bien manejado, puede valer tanto como un gol en una final. Todo esto ocurre a una velocidad vertiginosa,
casi instantánea, como si el mundo entero estuviera conectado por un mismo impulso eléctrico. Y es ahí donde entra la parte más deliciosa de la historia. Un jugador, una noche, un estadio. Tres elementos que por sí mismos ya son poderosos, pero que juntos se convierten en un detonante perfecto. No importa si el desenlace termina siendo un fichaje, un acercamiento, una casualidad o una simple anécdota. Lo que importa es el viaje, la conversación, el análisis. Esa es la esencia del fútbol moderno. Un deporte que se juega en el campo, pero que se vive en cada rincón de la sociedad. Y si te está gustando como lo estamos desmenuzando, suscríbete ahora mismo, que lo que viene en este canal va a seguir siendo de alta intensidad y sin adornos innecesarios. Porque si hay algo que queda claro después de noches como esta es que el fútbol no descansa, no duerme, no se detiene. Siempre está en movimiento, incluso cuando las calles están vacías y el viento nocturno apenas susurra entre los edificios. La aparición de Caicedo es una pieza más en un rompecabezas gigante que se arma a lo largo de meses, donde cada gesto cuenta. Y aunque no se pueda afirmar nada categórico, la historia ha conseguido exactamente lo que el fútbol necesita para mantenerse vivo: generar preguntas, activar la imaginación y recordar que incluso un simple paseo nocturno puede desencadenar un terremoto mediático. El potencial fichaje, aunque hipotético, sirve para analizar otro aspecto clave: cómo los equipos construyen sus proyectos a largo plazo. Y aquí el Real Madrid es un caso de estudio fascinante. La manera en que ha renovado su plantilla sin perder competitividad, combinando jóvenes talentos con la experiencia de jugadores que han marcado época, es digna de un documental. Pensar en Caicedo como engranaje dentro de ese sistema no es descabellado. Es, de hecho, una hipótesis razonable desde lo deportivo. Otra cosa es que la realidad termine confirmándolo. Pero la lógica futbolística, que no siempre coincide con la lógica formal, permite imaginarlo sin caer en la fantasía absoluta. Mientras tanto, Caicedo sigue siendo un jugador en plena evolución. Su potencial parece lejos de estar agotado y su techo aún es un misterio incluso para quienes lo observan desde cerca. Eso lo convierte en una figura cotizada, pero también en una figura que despierta curiosidad. ¿Qué quiere realmente? ¿Dónde pretende consolidarse? ¿Qué tipo de futbolista quiere ser en los próximos 5 años? Cada movimiento, incluso los más pequeños, puede ofrecer pistas. Y aparecer en Madrid, a la hora que apareció, sin previo aviso, es una pista que invita a pensar, aunque solo sea por deporte intelectual. Al final, lo que queda es la sensación de haber sido testigos de un capítulo intrigante, uno de esos que quizá algún día se recuerden como el preludio de algo grande o que quizá se diluyan en el tiempo como una anécdota curiosa. Pero en ambos casos cumplen su función: alimentar la narrativa de un deporte que es mucho más que 90 minutos. Un deporte que vive en rumores, en análisis, en instantes aparentemente insignificantes que se convierten en leyendas urbanas. Y por eso, cuando alguien como Moisés Caicedo aparece de madrugada en un lugar tan simbólico como el Bernabéu, el mundo futbolero despierta aunque el reloj marque horas en las que el resto del planeta duerme. Lo extraordinario es que esta historia, con toda su ambigüedad, sigue abierta. No tiene un cierre definitivo, no concluye con una firma ni con una foto oficial. Y precisamente por eso es tan poderosa. Las historias incompletas son las que más tiempo permanecen en la memoria. Las que invitan a revisarlas una y otra vez, buscando nuevos matices. Las que un narrador puede contar desde múltiples ángulos sin que pierdan fuerza. Y aunque el tiempo dirá si aquella madrugada fue el inicio de una negociación, un simple paso por la ciudad o un gesto intencionado, lo que ya ha quedado claro es que provocó exactamente lo que tenía que provocar: conversación, análisis, emoción. Si algo está garantizado es que el futuro de Caicedo será seguido con lupa, y que cualquier señal, por pequeña que sea, volverá a encender los focos. Porque llegado a ese nivel en el que cada paso suyo se interpreta como indicio. Y porque, al fin y al cabo, el fútbol moderno ha convertido a los jugadores en actores de una obra interminable donde cada escena cuenta incluso cuando no es oficial. Pero por ahora la imagen queda ahí. Un jugador de talla mundial, una ciudad que nunca duerme y un estadio que parece guardar secretos incluso cuando está vacío. Una combinación perfecta para una historia que merece ser contada. Y aquí la hemos contado con calma, con detalle, con cabeza y con ese toque de ironía suave que hace más llevadera la intensidad del fútbol actual. Ahora el balón está en el aire y el tiempo decidirá dónde cae. Y si quieres seguir descubriendo historias así, profundas, serias pero contadas con alma, ya sabes lo que toca. Suscríbete, que lo que viene no es rumor, es puro fútbol del bueno.
La brisa nocturna trae consigo un leve rumor de coches que pasan junto al Bernabéu, como si fueran latidos de una ciudad que todavía no ha decidido dormir del todo. Cada farola proyecta un haz de luz que parece temer mirar demasiado cerca, como si supiera que esa medianoche guarda secretos. Las puertas principales están cerradas, vigiladas por cámaras y guardias silenciosos, figuras anónimas con actitudes rígidas y miradas automáticas que no se alteran ante nada. Y sin embargo, todo en esta escena parece frágil, pendiente de un pequeño desliz. Caicedo no entra con estruendo, no llega con acritud ni espectáculo. Su presencia es discreta, cautelosa, casi como si estuviera pisando un territorio alquilado por horas, sin pretender pertenecer realmente a él. Esa neutralidad le da un aura extra, más inquietante que cualquier declaración pública. Detrás del estadio, los alrededores están desiertos. Solo algún contenedor abandonado, una luz parpadeante en un callejón, un gato que cruza sin prisa. Es un contraste brutal con la imagen habitual del Bernabéu. Gradas llenas, cánticos, camisetas blancas ondeando. Esa noche parece que el estadio respira en silencio, esperando, como si supiera que algo importante, o al menos algo improbable, pudiera comenzar a gestarse desde ese vacío. En ese contexto, cada sombra importa, cada reflejo en los cristales de los camerinos, cada paso amortiguado en el césped durmiente. Un leve eco de botas, o de pasos disfrazados, resonaría más fuerte que un grito, reverberaría como señal de advertencia. Esta visita de Caicedo coincide con un momento clave en el calendario futbolístico, un paréntesis entre temporadas donde los clubes aprovechan para mover piezas sin aspavientos, lejos de la presión mediática. Los equipos grandes calibran sus estructuras, evalúan qué piezas repotenciar, quién entra, quién sale. El Real Madrid, con su apetito habitual, vigila, sopesa, espera. Y ese Bernabéu vacío, custodiado por silencio y cables de fibra óptica, resulta tan útil como una sala de reuniones de lujo. No importa que no haya flashes ni focos. A veces lo más poderoso se fragua en la sombra. Si Caicedo está ahí, y si alguien, o algunos, lo aceptan como visita, hay tal vez un plan, un boceto o un críptico, un bosquejo que espera ser delineado con diligencia. Nos gustaría imaginarnos confidenciales en zafacanes, apretón de manos bajo luces discreta, contratos, firmas. Pero sobre todo nos seduce esa incertidumbre elegante, la idea de que un fichaje no se cierre con estruendo sino con tacto, con estrategia, con discretas señales. Eso solo pertenece a los clanes de poder del fútbol, y precisamente por eso gana atractivo. Algunos autos negros posiblemente esperan a unas calles de distancia, su motor apagado pero asomando su presencia desde las esquinas. Sus ocupantes podrían observar sin ser vistos, registrar rostros, modales, quizá un gesto, ese movimiento imperceptible con la cabeza que basta para desencadenar negociaciones. A veces el fútbol recuerda más al mercado de obras de arte que a un deporte. Piezas codiciadas, agentes que sienten el valor de la obra, compradores dispuestos a invertir millones por una promesa. Y en ese mercado, la palabra clave es posibilidad. Que alguien con el nombre de Moisés Caicedo camine por los alrededores del Bernabéu en plena madrugada es una posibilidad más poderosa que un simple rumor. Es una declaración tácita de intenciones. No importa que no haya humo blanco ni foto oficial. La proximidad ya habla por sí misma. Dentro del estadio, los vestuarios están tan oscuros como túneles abandonados, solo iluminados por luces de emergencia que parpadean de vez en cuando. Esa neblina artificial que flota en el aire huele a humedad antigua, a madera de grada, a césped que ha visto gloria y decepciones a partes iguales. Imaginar que alguien camina por allí, con pasos suaves, esquivando el silencio, recorre pasadizos que conducen a salas donde se deciden los destinos deportivos. Produce una mezcla extraña de respeto y expectación. Es como acercarse a una cámara acorazada sin saber si dentro está guardada una joya o una bomba. Esa ambigüedad, puede ser contrato, puede ser un simple vistazo, es lo que mantiene vivo el magnetismo de esta visita. Junto al estadio, lejos de las luces, hay cafeterías 24 horas donde algún camarero medio dormido sirve cafés insulsos a albañiles nocturnos o taxistas que recogen clientes de madrugada. Si alguien pregunta algo sobre un desconocido que apareció, seguramente respondan que sí, que vieron a un chico con mochila, con mirada seria, que se bajó de un coche negro, pasó por delante como si no quisiera ser visto. Pero nadie tendrá pruebas. Ningún testigo aparece con nombre, ningún vídeo muestra su cara claramente. Así funciona el rumor. Vive de miradas esquivas, de testimonios traviesos, de silencios capturados de oído. Y precisamente esa fragilidad lo hace resistente. No necesita certeza,
Basta la duda. Quien busca certeza se queda en la sala de prensa. Quien goza con el suspenso sabe apreciar una aparición equivocada, una historia medio contada, un inicio abierto. Mientras tanto, en los despachos de agentes, en los cafés de lujo que miran a Gran Vía, en oficinas donde se discuten cláusulas y comisiones, las señales comienzan a leerse con lupa. Cada detalle cuenta. Un viaje repentino a Madrid, un cambio de teléfono, un mensaje enviado a horas indecentes, una reserva en un hotel discreto. La negociación futbolística ya no es solo fútbol, es finanzas, es relaciones públicas, es previsión, es riesgo medido. Y Caicedo, con su nombre vibrante, representa para algunos una inversión de alto rendimiento. Algo impredecible, sí, pero con garantías. Esa mezcla de calidad consolidada y juventud intacta lo convierte en producto de lujo para clubes que no tienen miedo de pagar de más y eso implica asegurar una base sólida. El tiempo parece detenido alrededor de esta visita. Las agujas del reloj avanzan en Madrid, las sirenas lejanas anuncian que algún coche de policía pasa por una avenida cercana, algún camión de basura rompe la quietud. Pero nada altera ese halo especial que rodea al Bernabéu. Esa atmósfera delicada, construida con medianoche, luces tenues, miradas fugaces, rumores sin confirmar. Es un lienzo donde la imaginación del aficionado empieza a pintar formaciones, esquemas tácticos, futuros triunfos. Porque al final el fútbol no solo existe en los campos, existe en la mente de quienes sueñan con él. Y en esa mente Caicedo ya camina vestido de blanco, ya pisa el césped, ya marca el ritmo de un equipo que aún no sabe si lo tendrá. Es probable que en los próximos minutos esa visita termine sin ruido, que el jugador suba a un coche y se marche sin dar explicaciones, que esa noche quede en un archivo olvidado de vigilancias, un simple dato más en una libreta de agentes. Pero incluso en ese desenlace silencioso habrá ganado algo. Un rumor con fuerza suficiente para revivir los debates de afición, dar pie a programas de análisis, alimentar teorías sobre el futuro del club. Porque en el fútbol moderno, lo que no se confirma nunca deja de ser útil. La incertidumbre se convierte en moneda de cambio. Y en ese contexto, una visita nocturna tiene más valor que muchas ruedas de prensa.